En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con su bendito y amado profeta Muhammad, con su familia, sus compañeros y quienes le siguen. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Sean muy bienvenidos un día más a su programa Los afluentes de la fe. El afluente que vamos a tratar hoy es la invocación y sus adab, sus modales o su ceremonial. A nadie se le escapa cuán importante es el dua, la invocación, tanto que en muchos textos, tanto del Corán como en la Sunna, viene como sinónimo de la adoración misma. Sinónimo en el sentido sinécdoque, es decir, se menciona la parte por el todo. Por ejemplo, en este hadith de Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, Dios esté complacido con él, dice que el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, dijo: la invocación es la adoración. Hadith transmitido por el imam Tirmidhi. Por lo tanto, ahí vemos su importancia con que se diga que ya es la adoración, ya vemos lo importante que es este afluente de la fe, y sobre todo en ese contexto en el que estamos hablando de los afluentes más espirituales que tienen que ver con la espiritualidad, con el recuerdo de Dios, con la oración, etc. Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán: diles, oh Muhammad, Dios solo os tiene consideración si le invocáis, es decir, si le adoráis. Corán 25, 77. Quienes no adoran a Dios, ni le invocan, ni hacen muestras de necesitarle o depender de Él, Dios no les tiene en cuenta, no les tiene en consideración, sino que les deja a su suerte para que carguen con sus problemas, con sus preocupaciones y sus esfuerzos y sus necesidades, lo cual es una verdadera condena y un riesgo muy alto, demasiado costoso. A quien Dios abandone no tiene a quien le auxilie. Pero aquellos que sí le adoran, que sí le invocan y muestran su sumisión, su dependencia y su necesidad de Dios, Dios responde sus súplicas, calma sus corazones y les llena de fe y de felicidad. Es más, Dios es tan bendito y bondadoso que nos recuerda que Él no necesita de nosotros ni de nuestras invocaciones ni de nuestras buenas acciones y buenas obras, sino que todo lo que hacemos lo hacemos por nosotros mismos y nos lo ordena por nuestro propio bien, no por el suyo. Y de ahí que nos ordena y nos recuerda que no depender de Él, de no recurrir a Él, de no invocarle, de no mostrar esa necesidad de Él, nos abandona a nuestra suerte. Una consecuencia sin duda desastrosa. Si no, miremos nuestro mundo que le ha dado las espaldas a Dios o ha creído poder sobrevivir sin la guía de Dios. Si Dios nos ordena adorarle y suplicarle es porque Él es el verdadero hacedor de todo. De Él depende todo, por lo que es su derecho, un derecho que es exclusivo de Él. El creyente unifica a Dios. Perdón. Y las manifestaciones de esta unificación es el verdadero monoteísmo, es el de no adorar a nadie, ni suplicar a nadie, ni depender a nadie, ni temer a nadie, excepto a Dios, ni esperar nada nunca de nadie, excepto de Dios, la esperanza verdadera. A cambio, Dios nos garantiza que Él sí responde nuestras súplicas y nuestras peticiones. Dice Dios Altísimo en el Corán: vuestro Señor dice, invocadme que responderé vuestras súplicas. Por cierto que quienes se ensoberbecen y se niegan a adorarme, ingresarán en el infierno humillados. Corán 40, 60. El versículo es muy explícito. Dios nos ordena invocarle y nos promete respondernos. Pero quienes no lo hagan caen en un grave pecado que les hace merecer el castigo. Lo que convierte esta práctica de la invocación, del dua, en un afluente de la fe, en un afluente importante. Una práctica que los creyentes deben mantener y profundizar. El lugar del creyente a título individual y de la comunidad de los creyentes oprimidos en la tierra es siempre la humildad y la necesidad y sumisión absolutas a Dios Altísimo. Mostrar esa dependencia, esa necesidad absoluta, esa pobreza ante la ayuda de Dios y su auxilio y su guía. Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán: y si mis siervos te preguntan por mí, oh Muhammad, ciertamente estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien me invoca. Que me obedezcan pues y crean en mí, que así se encaminarán, así se guiarán correctamente. Corán, capítulo 2, versículo 186. Este maravilloso versículo nos ilustra también cuán cercano es Dios para con sus siervos, tanto que antepone en este versículo la respuesta a la invocación misma, para incitarnos a suplicarle y mostrar nuestra pobreza y nuestra necesidad. Asimismo, nos indica que no hay intermediarios entre Él y nosotros,
incluso a la hora de comunicar su proximidad, Dios Altísimo, no dice, oh Muhammad, diles que estoy cerca de ellos, no, como suele pasar con otras cuestiones de derecho, etc. Pero en esta cuestión no, sino que directamente dice, ciertamente estoy cerca de ellos. Los textos del Sagrado Corán y de la Sunna referentes a la invocación son muchísimos, no tenemos suficiente tiempo para tratarlo ahora. De hecho, hay tomos y libros enteros dedicados exclusivamente al tema del dua. La invocación es una parte importante del recuerdo de Dios, como lo es la oración, los adhkar, las litanías, por lo que se pueden hacer en todo momento y en cualquier lugar. En la oración misma, a la hora de desarrollar una actividad, de despertarse, de irse a trabajar, a estudiar, de caminar, subir o bajar, conducir, de salir y entrar a casa, de irse a dormir, etc. Todas las actividades diarias, cotidianas, y las que no son tan cotidianas, tienen o están envueltas en ciertos adhkar que nos recomienda el profeta, la paz sea con él, tener presente esos adhkar, esas invocaciones, para poder gozar de esa bendición. Eso sí, hay momentos señalados, con súplicas señaladas, que hay que intentar acertar, es decir, memorizar la súplica de turno para el momento de turno para gozar de mayor beneficio y de mayor bendición. Asimismo, hay oraciones en la sunna del profeta, la paz sea con él, que tienen unas súplicas específicas, como son las dos más conocidas, que es la istijara, la oración de la consulta, o también salat al-haja, que es la oración de la necesidad, que conviene aprender, decía, y conocer de memoria. Ahora, como práctica cultural solemne, a la hora de invocar a Dios, tenemos que tener presente el adab, el ceremonial o la etiqueta, o como quieran llamarlo, los modales y las maneras correctas, acertadas, a la hora de hacer estas invocaciones, puesto que conviene tener en cuenta para poder hacerla de la mejor manera. Y esa no es otra que la manera que nos ha enseñado el mismo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Invocar a Dios con adab, los adab más importantes a la hora de tener en cuenta, es decir, a la hora de querer invocar a Dios, de llamarle, de implorarle, de suplicarle, tenemos que tener una serie de adab en cuenta. Estas son algunas de las más importantes, seguramente hay otras. La primera, por ejemplo, es que se implore desde la fe, la sinceridad. De nada sirve implorar a Dios o suplicarle si la cabeza está lejos o si el corazón está con otras cosas. Por lo tanto, hay que hacerlo desde la fe y desde la sinceridad, no para aparentar nada. También empezar es un adab muy importante a la hora de empezar. No directamente vamos a decir, oh Dios, dame esto o lo otro. Nunca hacemos nada ni con nuestros padres, ni con nuestros jefes, etc. No vamos directamente, les pedimos, sino que primero, pues más o menos les metemos en contexto, les alabamos, o hablamos bien de ellos, resaltamos su generosidad, entonces lo hacemos. Pues lo mismo con Dios Altísimo, hay que empezar alabándole, glorificándole, rezando sobre el profeta, la paz sea con él, luego pedir lo que uno quiera, todo de este mundo, del otro, y luego terminar también con la oración sobre el profeta y las alabanzas a Dios. También es importante persistir en la invocación, no desesperarse ni apresurarse a decir, oye, yo he suplicado a Dios y no se me ha respondido mis súplicas. No, hay que insistir y persistir en el intento. También a la hora, y sobre todo en la oración, no levantar la cabeza, no estemos ahí levantando la cabeza al cielo pidiendo, sino como símbolo de humildad, pues bajar la cabeza. También con las manos levantadas en modo de somos mendigos, pedimos ayuda y favor divinos. Mostrar pobreza y absoluta necesidad, también es una edad muy importante, llorando, por ejemplo, al implorar a Dios, porque estás ahí no solo con tu cabeza, sino también con tu corazón, con toda tu emoción y toda tu mente. Y también la concentración y presencia, el khushu' o el hudur, evitar también que las fórmulas, porque muchas veces aprendemos las súplicas de memoria y luego las empezamos a soltar o a pronunciar, pero sin presencia. Hay que evitarlo, hay que vivir la súplica que estamos pronunciando para sentirla y para que así Dios nos responda como merece, como es digno de Él. Suplicar a Dios Altísimo también invocando sus nombres nobles, Asma'ihi al-Husna, tal como nos ordena en el Sagrado Corán. Y también orientarse hacia la Kaaba,
a ser posible, y también no suplicar nada malo a Dios, sino no pedir a Dios contra nadie, ni maldecir a nadie. Eso es una falta de respeto hacia Dios, sino lo que hay que pedir, incluso para las personas con las que tenemos diferencias, si pedimos a Dios por ellas, hay que pedir en positivo, que Dios les guíe, que les haga entrar en razón, etcétera, etcétera, porque no está permitido hacer súplicas, hacer invocaciones a Dios contra nadie, ni contra uno mismo siquiera. Si la invocación tiene lugar en una reunión, que se turne, por ejemplo, en la invocación y el resto diga amén. Si estamos en un grupo de 10 personas, no vayamos haciendo dua todos a la vez, sino lo que es más correcto, lo que es sunna, es que uno haga dua y los demás digan amén, y si quiere pasar a otro, y así haga dua, y así sucesivamente. Es igualmente importante, al igual que tener ese adab, es muy importante también elegir los buenos momentos para hacer el máximo posible de invocaciones, pues son momentos especiales que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, nos enseñó y nos animó a aprovechar. Algunos son periódicos, diarios, otros son esporádicos, otros son diferentes circunstancias que el profeta nos ha dicho, la paz sea con él, aprovechad esos momentos para poder hacer unas súplicas para que Dios nos las responda o nos las tenga guardadas hasta el día del juicio. Por ejemplo, estos son los momentos, algunos de los más importantes. El primero, la prosternación durante la oración. Cuando estamos rezando hay un momento que es la prosternación, que es la máxima humillación que hace el siervo en su adoración a Dios. Pues en ese momento, nos dice el profeta, la paz sea con él, no hay posición en la que el siervo de Dios esté más cerca de su Dios, sino en esa posición. Por lo tanto, es muy importante hacer dua ahí, y hay muchísimos hadices al respecto, muchísimos textos que nos animan a pedir a Dios en esa posición también, y en ese momento. También el último tercio de la noche es un momento muy bendito, muy importante, en el que Dios Altísimo desciende, como es digno de Él, alabado sea, hasta el cielo de nuestro mundo, y llama a la gente. Hay alguien que quiere arrepentirse, le perdono, alguien que quiere todo lo que queramos, todo lo que podamos desear para este mundo y para otro, para nosotros mismos, para la familia, para el mundo, ese es el mejor momento para hacerlo, y Dios responde. Tras la ablución también, entre la llamada de la oración y la oración misma, al terminar la oración prescrita, la ruptura del ayuno es un momento también muy importante en el que el siervo, el creyente y la creyente se alegran de que han superado un día de ayuno y proceden a romper el ayuno, y ese momento en que mucha gente puede olvidarse de Dios y solo se acuerda de la comida, pues acordarse de Dios y a invocar a Dios, pues es un momento también de respuesta de la invocación. Y también las reuniones de dhikr, donde los creyentes y las creyentes se reúnen para recordar a Dios, pues ese es un buen momento también para hacer dua, es un momento bendito en el que Dios Altísimo escucha y responde nuestras invocaciones. Estos momentos se dan prácticamente todos los días, los que acabamos de citar. Otros momentos esporádicos, especiales o anuales, por ejemplo, son los 10 primeros días de Dhul Hijjah. También Laylatul Qadr, la noche del decreto, o el día de Arafa, o tras sufrir un percance o desgracia, una pérdida, pues también hay una hora a la semana, una hora del viernes, también cuando cae la lluvia, o cuando se toma agua de Zamzam, etc. Son momentos en los que el creyente y la creyente se tienen presente que son momentos especiales e invocan a Dios. Dios Altísimo responde sus suplicaciones, sus súplicas, y también bendice y les recompensa por ello. Es muy recomendable también aprovechar esos momentos para que nuestras invocaciones sean respondidas, porque así nos lo ha enseñado el profeta, la paz sea con él. Es decir, lo hacemos porque seguimos el ejemplo del profeta, la paz sea con él, pero como norma, evidentemente general, sabiendo siempre que Dios Altísimo oye y ve en todo momento a sus siervos que le imploran ayuda y le invocan, y responde sus súplicas, incluso creyentes y no creyentes. Así que Dios Altísimo está escuchando, está viendo, y responde a todo aquel que le implora y le pide ayuda, tanto si es de forma permanente como de forma esporádica. Así que, partiendo de este principio fundamental de que Dios evidentemente responde a todos sus siervos, pues hay que procurar, siguiendo el ejemplo del profeta, paz con él, aprovechar esos momentos para hacer esas súplicas. Terminamos el afluente de hoy recordando que hay una serie de personas cuyas súplicas son respondidas, es decir, su voz es más escuchada por Dios y que llega más rápido. Por lo que no solo es importante invocar a Dios si se da la circunstancia de que seamos una de estas personas, porque cualquiera lo puede ser,
sino también pedir a estas personas, invocar a Dios por nosotros, si conocemos casos, como nos dice la sunna del profeta, la paz sea con él. Por ejemplo, estas son las personas cuya invocación es respondida, por lo tanto se nos aconseja pedirles dua a estas personas. Evidentemente, como hijos siempre hemos de buscar el favor de nuestros padres, y los padres cuando suplican por sus hijos, sus súplicas son respondidas. También las personas oprimidas al sufrir opresión, sus súplicas, sus gritos son escuchados inmediatamente por Dios. Por lo tanto, si piden por ellos y piden por los demás, Dios Altísimo también responde. Los viajeros, porque están en una circunstancia en la que son vulnerables, por lo tanto, su dua, su súplica también es respondida. También las personas que ayunan. Durante su ayuno podemos pedir el favor de la gente que ayuna para que pida por nosotros, para que ore por nosotros. Y también los gobernantes justos. Se fijarán ustedes que en el cartón todo está en plural, pero el gobernante justo está en singular, porque no suele haber muchos. Supongo que por eso es también, por ser justo, teniendo poder, las súplicas del gobernante justo, piadoso, evidentemente son respondidas por Dios. Y también los hijos piadosos, obedientes, que son buenos con sus padres, pues se piden por sus padres, sus dua, sus súplicas son respondidas, especialmente si sus padres han fallecido. Y también las personas que suplican por otras, es decir, nos dice el bendito profeta, la paz y las bendiciones sean con él, la súplica de la persona musulmana por su hermano en su ausencia es respondida. A su cabeza se pone un ángel que cada vez que pide por su hermano le dice amén y para ti también, transmitido por el imam Muslim. Por lo tanto, si queremos un bien, incluso había sabios de los sahaba y posteriores que cuando querían algo para ellos, pues pedían a Dios que se lo diera a un hermano suyo, y así en una sola súplica responde a dos personas, tanto a quien se le pide como a uno mismo. Es una de las maneras más generosas y más altruistas de tratar para con los demás, y sobre todo cuando se trata de personas que tienen algún malentendido entre sí, o alguna diferencia o algún problema entre sí. Es el momento más importante para pedir a Dios por la otra parte, y así ese hermanamiento llegue a bendecir nuestras vidas. Y terminamos el programa de hoy, este afluente de hoy, con una bonita, cómica incluso, y emotiva historia de la que aprendemos a no ser egoístas en nuestras súplicas. Ese es uno de los adab que no hemos mencionado antes, y es no pedir solo a mí, no hay necesidad. Pide a Dios lo que quieras, pero no pongas límites. Entonces, este hadith de Anas ibn Malik, Dios esté complacido con él, cuenta que mientras estaban reunidos con el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en la mezquita, entró un hombre, un beduino, y se puso a orinar en la mezquita. Los compañeros del profeta, la paz sea con él, le empezaron a gritar, detente, detente, ¿qué haces? A lo que el profeta, la paz sea con él, les dijo, no le interrumpáis, dejad de terminar. Los compañeros entonces le dejaron terminar, y al acabar el mensajero de Dios, la paz sea con él, le llama al beduino, él le explica y le dice lo siguiente: las mezquitas no sirven para orinar o para dejar ningún tipo de suciedad, sino para el recuerdo de Dios, la oración y la recitación del Corán. Luego se dirigió a sus compañeros y les dijo: estáis llamados a hacer las cosas fáciles y no difíciles. Echad agua sobre la orina y se acabó. Entonces el beduino exclamó invocando, evidentemente se había salvado de una buena paliza, y entonces dijo: oh Dios, sé compasivo conmigo y con Muhammad y con nadie más. Por lo que el mensajero, la paz sea con él, sonrió y le dijo: pones límites a lo que no tiene límites, es decir, la misericordia y la compasión de Dios Altísimo. Es un hadith transmitido por el imam Bukhari y el imam Muslim. Un maravilloso ejemplo del bendito profeta, la paz sea con él, de su indulgencia, de su rahma y su saber enseñar que nos inspira su sunna. Él nos enseña que la misericordia de Dios es infinita, y gracias a Dios que por esa infinita misericordia de Dios podemos sentirnos, a pesar de todos los pesares, podemos confiar en esa misericordia y en esa clemencia divinas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por su paciencia, por su atención, y hasta el próximo afluente de la paz, de la fe. La paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.